Hola, buenas tardes a todos. Estamos otra vez reunidos en el programa que apoya al Diplomado de Medicina Tradicional Mexicana. Esta vez tengo un invitado de lujo, es don Lauro, que es del Perú y se dedica a hacer medicina andina. Don Lauro nos va a contar un poco sobre esta medicina para que tengamos un conocimiento un poco más amplio. Bueno, muchas gracias por la invitación y quisiera hacer algunos comentarios cortos sobre la medicina tradicional andina. El Perú es un país rico, pluricultural, multinacional como México. Y creo que México y Perú, las dos naciones, responden en cuanto se trata de tecnología, alimento y medicina a todo lo que es América. Con disculparnos con otros grupos culturales que logran también desarrollar la medicina de otra forma, de un modo diferente a estas culturas de tradición muy alta. Con respecto a estas culturas que usted les dice de tradición muy alta, en su libro que estuve hojeando estaba referido un capítulo a estas tres culturas o civilizaciones complejas. ¿Me podría un poco ampliar sobre esto, don Lauro? Sí, efectivamente, cuando hablamos de conocimiento, tecnología, medicina y religión, en América tenemos que basarnos principalmente de tres grandes civilizaciones que vienen a ser síntesis de otras civilizaciones anteriores. En el caso de Sudamérica, los incas realmente sintetizan todo un conocimiento de los Tiahuanaco, Huaris, Mochis y de otras. Y en caso de México, México encierra dos grandes civilizaciones, Mexica Azteca, los dos juntos, y los mayas, ¿no? Entonces, estas civilizaciones, en su proceso y desarrollo, han conformado un modelo médico y un modelo religioso, con códigos de pensamiento totalmente distintos al occidente y al oriente. Por esta razón, por su originalidad, no se puede hacer comparaciones. Se tiene que medir, se tiene que estudiar con herramientas nuevas, con herramientas que corresponden a estas civilizaciones. Nosotros siempre hemos tratado de asumir, cuando sistematizamos la medicina y la religión de estos pueblos, comparando con grandes civilizaciones como la India y la China, a Perú y México, ¿no? En todo caso, cuando se refiere a medicina, tenemos que hablar de un modelo médico. Un modelo médico, ¿por qué? Porque tiene una concepción filosófica, tiene sus formas de diagnosticar, tiene agentes de salud y tiene recursos médicos. Al igual que otros modelos médicos, como lo conocemos, la medicina alopática o convencional, la medicina homeopática y la medicina tradicional china, que antes se escuchaba a nuestros hermanos mexicanos hablando de medicina china. Con respecto a lo del modelo médico, en un programa tuvimos la visita de la caravana de medicina tradicional y alternativa, a cargo de Mario y de Connie, que hacen recorridos por el DF y ponen en diferentes delegaciones carpas durante los fines de semana con tianguis y con atención de muchísimos terapeutas. A mí me gustaría saber su posición con respecto al modelo médico real, porque estuvimos hablando con Mario y con Connie sobre la realidad en México. El modelo médico real es un modelo médico muy tolerante, según lo que hablamos, en donde hay espacios huecos, donde la medicina tradicional puede atender casos que la medicina alopática u oficial no puede atender. A mí me gustaría saber su posición ante esto. Si usted cree que está reñida la relación entre la medicina tradicional y la medicina oficial, o si usted cree que son realmente complementarias. No están reñidos los modelos médicos, teniendo en cuenta de que
la actividad médica es creación de los pueblos, de las civilizaciones, para resolver los problemas de salud y enfermedad. Y cada pueblo, cada civilización ha tratado de organizar en su tecnología, en su conocimiento. En este caso, por ejemplo, la medicina de tradición mexicana y la medicina de tradición peruana no están peleados, sino tienen un espacio para curar ciertas enfermedades que corresponden, por ejemplo, a la ecología, enfermedades que corresponden a la sociedad, a la psique y otros, que no está contemplado en otros modelos médicos, ¿no? Entonces, lo que quiere la humanidad es que concurran todos los modelos médicos para resolver los grandes problemas de salud y enfermedad. ¿Por qué tiene que haber hegemonías? ¿Por qué tiene que haber monopolios en cuanto a recursos, tecnología, en cuanto a ver la salud de la humanidad? Entonces, ese espacio no está contemplado en las medicinas tradicionales de México, de Perú. ¿Por qué? Porque tenemos el conflicto entre el mestizo y el criollo, que son partes de la colonia, con los pueblos originarios. No hemos resuelto ese conflicto. Entonces se cree o siempre se conceptualiza a la medicina de los pueblos originarios, de tradición de alta cultura, como folclore, como usos y costumbres. Y eso creo que estos conceptos que se manejan son aberrantes, que no permiten, ¿no?, a decir que es un modelo médico, que es una tecnología diferente a otras civilizaciones. Entonces, pero sí estamos en el siglo XXI, en un siglo en el que los mexicas aztecas ya no lo tienen. La vegetación, la ecología ha cambiado tremendamente, pero la estructura de ese modelo médico está vigente, más aún que estas medicinas de tradición de alta cultura son ecologistas, son de medio ambiente. Y en estos momentos tenemos graves problemas sobre medio ambiente, tenemos hueco en capa de ozono, tenemos descompensación del medio ambiente. Entonces, estas medicinas de estos pueblos encajan con el pensamiento actual. Y muchos decimos, qué inteligentes han sido nuestros ancestros, nuestros abuelos, para crear una medicina de la actualidad. Y en todo caso, tenemos que asumir, creo, ante el debacle de muchos modelos médicos, con un concepto muy claro de estos pueblos originarios de México y de Perú, que nos dice, ¿no?, hay que cuidar la ecología, hay estrategias para controlar la naturaleza, la alimentación tiene que ser sano, y etcétera, y etcétera. Con respecto a esto que decía entonces, donde no puede atender la medicina alopática oficial occidental, aparece a veces la medicina oriental, aparece a veces la medicina doméstica y aparece la medicina tradicional. A mí me gustaría, y bueno, y la corriente en el turismo también, y a mí me gustaría que usted me cuente esas enfermedades que trata la medicina tradicional andina. ¿Qué enfermedades que no cubre el hospital puede atender la medicina andina? En realidad todas las enfermedades, ¿no?, de que los hospitales y seguro social que se ha oficializado en nuestros países, yo creo que están muy mal diseñados, muy mal contemplados. Vemos atiborrados de enfermos, el costo es inalcanzable de los medicamentos, los médicos convencionales que estudiaron en las universidades no captan, no se acercan a la gran mayoría de nuestras poblaciones que creen, que comen, que piensan de manera diferente al occidente y al oriente. Porque en términos de medicina, hasta es chistoso, más bien yo diría que es una medicina folclórica, la medicina convencional para nuestros pueblos originarios. Yo vivo, por ejemplo, en la selva,
¿ya?, de la tradición de los achánicas. Entonces, desde la capital del Perú, de Lima, envían a los egresados de la Universidad de San Marcos, que es Facultad de Medicina, como la UNAM, ¿no?, médicos que tienen que ir a las comunidades. Llega, por ejemplo, a la selva, no sabe qué hacer nada. Se duermen, caminan, porque las enfermedades son de otra naturaleza y los recursos con que contamos nos basta para resolver nuestros problemas de salud y enfermedad. En todo caso, la enfermedad es parte, yo creo que, de las incongruencias, de las ambiciones de otras civilizaciones que nos imponen comer lo que no nos corresponde, nos imponen pensar lo que no debemos pensar, ¿no? Creo que eso es lo que nos enferma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la selva, le cuento una anécdota. Habían tres médicos, ¿no? Llegaron ahí a la comunidad. Entonces, en la comunidad, una señora ha sido prácticamente declarado como enferma porque una serpiente le había ingresado a su cuerpo por el sexo. ¿Ya? Y a la pobre señora lo llevan ahí donde están los tres médicos, ¿ya? Y con su serpiente adentro, la señora sentado desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La señora impaciente, ¿no? La gente cuenta que no pueden hacer nada. No una ambulancia, no hay ni ambulancia en la selva, no tienen ningún recurso para resolver ese problema. Entonces le dicen de que hay un chamán, ¿ya?, cerca aquí, que es mi abuelo. Entonces le dicen, no, el chamán que venga, ¿no?, a ver cómo puede resolver. Sus familiares corren y mi abuelo se alista con sus hierbas y se va. Ya ve a la señora, y a la señora lo saca al patio de esa casita, que está hecho de madera, y todos sacan ahí al calor. Y luego se frota unas hierbas, se hace el humo, ¿ya?, le silba, se comunica con la serpiente que se encuentra en la entraña de la señora, y silbido y humo, y la serpiente sale, ¿ya?, sin operación, nada. Agarra a la serpiente y dice, oh, bueno, ¿qué hacen ahí? Aquí han venido, no saben. Se lleva a la serpiente y se va a solucionar el asunto. En realidad es un problema no resuelto, ¿no?, en el sentido de que la tecnología está adecuado y es de conocimiento de esa zona. Entonces un médico convencional, ¿no?, que no conoce su cultura, que no conoce clima, etcétera, va a tener graves problemas. Tenemos dengue, parasitosis, muchas enfermedades en la selva, pero son todos realmente abordados, ¿ya?, por los médicos nativos. Los médicos nativos tenemos ciertas hierbas para que no nos agarre el dengue y otro tipo de enfermedades, y estamos adaptados a esa zona. Cuando nosotros invitamos, por ejemplo, a nuestros hermanos del exterior que llegan de Canadá, de Estados Unidos, hay muchos de mis hermanos que dicen que estos son inútiles, ¿para qué me traes? Porque hay que cargar su agua, hay que llevar su alimento, porque si toman el agua, el zancudo no pueden sostener. En la selva a lo mucho pueden estar 3 días, ¿no? Es difícil la vida. Entonces, también este problema es de adecuarse. La salud tiene que ver con la alimentación, con el medio ambiente, con la respiración que tenemos, con nuestras comidas diarias, con el trabajo, etcétera. En ese sentido, yo creo que un modelo médico como la convencional tiene grandes limitaciones, ¿no? Y siempre se habla también de la herencia de las comidas que comemos, etcétera. Pero ¿cómo una medicina con todo lo que es una tecnología de punta, lo que llaman, ¿no? Tienen resonancia magnética, tienen rayos X, pantoscopio y muchos para poder diagnosticar. Yo pienso, y mucha gente yo creo que está de acuerdo conmigo, la medicina convencional, por ejemplo, tiene su lugar para el diagnóstico. En el diagnóstico puede precisar, pero en la curación tiene grandes limitaciones. Siento, por ejemplo, en los problemas
emocionales, psicológicos, la medicina tradicional nativa tiene mejores argumentos. Por ejemplo, el toma de la ayahuasca, ¿no? El toma de ayahuasca es importantísimo para poder confrontar, para hacer un duelo, etcétera, un trabajo psicoanalítico profundo, y tenemos cierto éxito. Y también por estas razones yo creo que tenemos concurrencia y aceptación en todo el mundo, la medicina nativa, independientemente de que no están legalizándolo, ¿ya? Yo lo veo con cierta tristeza como nuestra gente, nuestros políticos que administran la salud, no contemplan como modelo médico y lo reconocen, lo regulan. Entonces está desbordando estas medicinas, está yendo a distintos sitios. La hoja de coca se mastica en todo el mundo, el ayahuasca en todo el mundo, incluido 30 estados de Norteamérica, vía la iglesia Santo Daime, iglesia protestante cristiana, toman su ayahuasca. Pero por un lado hay un control. Los nativos no podemos ir a Estados Unidos a cantarles y llevar el ayahuasca, porque la ayahuasca tiene que consumirse con ciertas reglas de ayuno, la dieta y también las canciones que tienen que acompañar, ¿no? Entonces esto también es un insulto, es una agresión a nuestros médicos nativos. Claro que todo esto va a existir mientras se conceptualiza, mientras los señores antropólogos, la gente que trabaja salud humana, diga que la medicina tradicional o nativa de los mexicanos y de los peruanos son usos y costumbres y es folclore. Entonces otros se acercan como con curiosidad, pero no están viendo de que es uso de tecnología, es conocimiento de siglos, es el esfuerzo físico-mental y una herencia importante de nuestros abuelos para la gente de la actualidad y para resolver los problemas de salud. Tenemos una herbolaria vasta como tecnología. Tenemos las plantas sagradas. Tenemos formas y estrategias para controlar el medio ambiente, la ecología, la nevada, helada, hacer llover, y etcétera. Yo les contaba a unos amigos, ¿no?, cuando hablan de risa, por ejemplo, de que los curanderos, los chamanes tienen la capacidad de llover, ¿ya? Y eso es posible. En los Andes del Perú, antiguamente se hacía las lluvias, el curandero pidiendo a las montañas altas, que son divinidades para esta zona, llevaban agua de sal, ¿ya?, a la altura de la montaña, cantando, haciendo toda la fiesta, y abrían en los odres la boca y la sal se evaporaba por la presión atmosférica y en media hora estaba lloviendo. Todos son conocimientos, todos son estrategias que lo estamos perdiendo por no aceptar como modelo médico este conocimiento en medicina. Tal vez uno de los aspectos que se tiene que hablar o se tiene que analizar es el aspecto religioso, ritual. Los ritos y las ceremonias no son otra cosa, no son diabólicos, nada, sino son ritos y ceremonias dirigidos a la naturaleza, a los elementos de la naturaleza. Y esa parte tampoco no se entiende y por ese lado nos crean conflictos. ¿Cómo es posible que los andinos, que los peruanos y de los pueblos originarios de México están rezando a la piedra, están pidiendo perdón a los árboles, a los animales? No, podemos decir que tal vez son las únicas civilizaciones, ¿ya?, que reconocen en la planta, en las piedras, en los animales, esa virtud, esa cualidad de pensar, de sentir. Y por ese lado existe ese respeto a la tierra, respeto a las montañas, al agua, a los animales. Son estrategias de control social hechos, pensados de manera inteligente. Por esa razón, antes de la llegada de Europa, tanto los mexicas, aztecas, los mayas, eran grandes civilizaciones, únicos
que han hecho su tecnología, que han aportado al fondo de la cultura universal ingentes recursos alimenticios, justamente porque pensaban, tenían una filosofía relacionada en equilibrio con la naturaleza. Y creo que estas medicinas nuevamente tenemos que reformularlo, tenemos que convocar a los mejores hijos, ¿no?, de nuestras civilizaciones para que se replantee, se sistematice y que sistematizado fluya y sea utilizado por todos los hombres que lo necesitan de esta medicina. Mire, don Lauro, con respecto a lo que usted estaba hablando, a mí me parece que es un punto muy, muy importante, el de las plantas sagradas, para ir retomando un poco, porque hoy en día, como usted contaba, se ha sacado de una cultura como es la cultura inca, o varias culturas que hay en Sudamérica que trabajan con plantas de poder, y se ha trasladado a diferentes partes del mundo el uso de estas plantas de poder sin una concepción o sin un respeto a la cosmovisión como usted habla. A mí me gustaría que hable un poco para que las personas entiendan el uso de la ayahuasca, que es una de las plantas del Amazonas, el uso de la coca, que es una planta sagrada para la cultura inca, y sobre el uso del San Pedro, que es el cactus que hay en Sudamérica, su energía, su espíritu, y cómo usted recomienda que sea el uso ritual de estas plantas de gran poder y que son guías para crecer y evolucionar. Y como estábamos hablando hace un ratito, muchos jóvenes confundidos se juntan en ceremonias sin un guía preparado y entonces no están usándolas con un foco de verdadera evolución espiritual. A mí me gustaría que usted nos cuente la cosmovisión y su opinión sobre el uso de estas plantas, por favor. Sí, es interesante, en nuestros pueblos a estas plantas se les reconoce como sagrado y tienen un estatus correspondiente como divinidad. Por ejemplo, el ayahuasca se le conoce como maestro y como doctor. Al San Pedro se le conoce planta de poder y planta compañero. A la hoja de coca se le conoce planta compañera y amiga. Y así sucesivamente. Tienen un estatus correspondiente y su utilidad de acuerdo a ese estatus. Generalmente estas plantas en las medicinas nativas se utilizan para diagnosticar. Solo puede beberlo, curar el que cura. ¿Por qué? Porque al consumir esta planta, por ejemplo, como el ayahuasca, se sobredimensiona la vista, el tacto, el oído, el pensamiento. Como estas medicinas no tienen resonancia magnética, su resonancia magnética, al dotarse con el ayahuasca, comienzan a ver la enfermedad concebida como un desbalance, como un desequilibrio social, ecológico, físico. Entonces, al tomar el ayahuasca, hay que cantar, hay que llevarlo en un contexto de ceremonia. Ahora, mucha gente, obviamente, sabe perfectamente que al tomar el ayahuasca, uno puede ver colores, luces, y puede sentir realmente una tranquilidad en tu alma. A esa situación los lleva a consumir realmente sin las reglas necesarias, ¿ya? Dotados con ese sentimiento de Occidente, ¿no?, de que esas plantas tomados bajo sin control pueden hacerle algún tipo de efecto. Hemos visto mucha manipulación sin el control de la comunidad, sin el control de los maestros que manejan verdaderamente. El ayahuasca corresponde a una zona de la selva, y en esa zona de la selva su importancia es imprescindible, ¿ya? Pero también en la ciudad, lo que nosotros desearíamos es que la gente se capacite, lo conozca, ¿ya?, y luego lo consuma con un guía. De la misma manera San Pedro es similar al peyote que existe aquí en México. Su contenido, su principio activo, como llaman los químicos, para nosotros ese principio activo
es espíritu. Tienen un espíritu fuerte para caminar en el desierto. Los que están en el desierto del San Pedro lo consumen para poder ver también, para poder resistir y trabajar en el contexto de un desierto. La hoja de coca nos sirve, es emblema de todo Sudamérica. Se consume bajo ciertas reglas, en la mañana, a mediodía, en la tarde, pero cuando se trabaja. Cuando no se trabaja, no se puede consumir por consumir. Y por otro lado, a las ofrendas nosotros hacemos con la hoja de coca y con otros alimentos a la montaña, porque la montaña y la tierra lo concebimos vivos, lo concebimos como divinidades con el que el hombre tiene que relacionarse de manera adecuada, ¿no? Entonces, yo recomiendo a las personas, ¿no?, que consumen sin ningún tipo de regla, analizar, estudiar, remitirse siempre a los maestros para que puedan realmente utilizarlo de una manera eficaz para el provecho de su salud. Si consume uno ayahuasca, hay riesgos de esquizofrenia. A mucha gente que ha ido, por ejemplo, por la selva, que han tomado por su cuenta sin haber sido guiados por un maestro, han sido esquizofrénicos. Me acercan ahí a la institución, me dicen, 2 años estoy en esto, siempre estoy viendo colores, siempre estoy viendo cosas, ¿qué hago para salir? Es esquizofrénico, ¿no? Entonces, pero el maestro tiene la voz, puede cantar y puede sacarlo, ¿no? De la misma manera con San Pedro. El San Pedro contiene como espíritu la mescalina, y la mescalina nos puede perjudicar los riñones, así como el jícore. Pero en un contexto de ceremonia, sabemos por qué estamos tomando y para qué estamos tomando, ¿no? Entonces, si tenemos ese entendimiento, posiblemente vamos a estar sanos, equilibrados con nuestra ecología, con nuestra sociedad, con nosotros mismos. Es el caso del consumo de estas plantas, que tiene ciertos riesgos. Nosotros que conocemos, por ejemplo, hay personas que no pueden procesarlo en el mismo momento, y nosotros sabemos dónde poner el tabaco, nosotros sabemos dónde tocar los puntos para poder deshacerlo, ¿no? Entonces el maestro, que tenemos experiencia desde niños en el manejo de ayahuasca, podemos realmente llevarlo adelante en la experiencia de las ceremonias de ayahuasca, de San Pedro, de las hojas de coca inclusive, ¿no? Así están estas cosas. Así es, don Lauro. Entonces, hay que tener en cuenta este consejo de don Lauro. Cuando nos acerquemos a plantas de poder, tratar de tener conciencia de cuál es el principio de esa planta, como la ayahuasca, que es femenina, tiene un espíritu femenino, el San Pedro, como el jicuri, el peyote, un principio espiritual masculino, mama coca, una planta sagrada de Sudamérica que lamentablemente la gente relaciona con la droga, con la cocaína, pero no tiene nada que ver con eso. Es una planta sagrada que tiene mitos y leyendas, como un duende que la cuida, también Coquena, que anda ahí por los Andes. Así que vamos a ir a un corte mientras, para que ustedes se queden meditando sobre esto de acercamiento a las plantas sagradas de poder, pero para la evolución espiritual, para la sanación, y siempre con un guía. Gracias. Muy bien.
Bueno, volviendo después del corte, durante el corte tuvimos algunos anuncios. El primero que quiero destacar es la convocatoria para el Consejo de Asentamientos Sustentables de las Américas. Es la nueva red de emprendimientos sustentables de América Latina. Vamos a reunirnos aproximadamente el 8 de noviembre en Chalmita, antes del Consejo de Visiones, el llamado de Quetzalcóatl, que es una reunión que estamos haciendo cada año, donde viene gente de todos los lugares cercanos a México y países de Europa, también de Asia. Así que están todos invitados, es un evento gratuito para poder conocernos y tratar de armar esta red y tejerla juntos. También hubo un anuncio de un taller de botiquín natural que voy a dar el próximo fin de semana en Querétaro, 31 de agosto y 1 de septiembre. Para mayores informes, mi dirección es guillerma@hotmail.com y pueden pedir más información ahí. Y también había un anuncio de la fiesta para el Mezquital, que es un festival muy interesante en Hidalgo, en los pueblos de la montaña, para activar su economía, conocer también la cultura hermosa que tiene Hidalgo, y va a ser a partir del 23 de agosto hasta el 1 de septiembre, así que están invitados a la fiesta para el Mezquital, que también está su sitio en Facebook, así, Fiesta para el Mezquital, lo pueden encontrar. Y había un anuncio del Consejo de Visiones, el llamado del Quetzalcóatl, para la gente que esté interesada, del 10 al 17 de noviembre en Chalmita, evento precioso multidisciplinario. Así que bueno, una vez que comenté un poco sobre todos los anuncios, a mí me gustaría, don Lauro, que hablando de estas plantas sagradas que estábamos hablando, nos introduzca un poco en el conocimiento de la hoja de coca. ¿Qué hace usted con la hoja de coca? ¿Cómo la usa? Sí, la hoja de coca es emblema de la civilización inca, ¿no? Entonces la civilización inca, como se conoce, ¿no?, comparte con muchos países de América Latina, entre ellos Argentina, una parte de Chile, Ecuador, todo Bolivia, ¿no?, que no se molesten mis hermanos bolivianos, llamamos Alto Perú, entonces ellos se molestan, no somos, pero el centro de la cultura tahuantinsuyo está en el Cusco, ¿no? Entonces nosotros somos padres de todas las culturas en Sudamérica, ¿no? Le dicen que es el Cosco, ¿no? El Cosco. El Cosco. El ombligo. Sí, es el ombligo de la tierra. No, entonces la coca realmente se utiliza en la parte janca, en la parte de los quechuas, ¿no? Uno, para manejar la altura. Y gracias a este consumo de la hoja de coca, tenemos la papa, que McDonald's lo disfruta muy bien, que los franceses también, papa la francesa, hasta el humilde hombre de África lo consume. Es un aporte de la civilización de los incas hacia el fondo de la cultura, uno de los miles de aportes. Más de 400 especies de papas. De papa, amarilla, blanca, y etcétera, sabrosos. Porque al manejar la altura con la hoja de coca, nosotros lo hacemos las siembras, ¿no? Entonces, y por otro lado, la hoja de coca también es parte interesante para hacer relaciones sociales. Mis hermanos del campo, por ejemplo, para pedir la mano de una chica, lo que hacen es pues, un manojo de hoja de coca a los padres, y si es que le acepta consumirlo, te lo recibe, te lo entrega a la muchacha para que se case. Es decir, también es parte para esas motivaciones y relaciones sociales. Y por otro lado, la hoja de coca también se utiliza para hacer diagnóstico, ¿ya?, de las enfermedades principalmente sociales. Podemos averiguar el presente, el pasado y el futuro de las personas, del comportamiento de la ecología, de hechos sociales, políticos, etcétera. No, yo tuve la ocasión de estar con Mario Vargas Llosa cuando perdió las elecciones en el Perú con Fujimori, y me decía, ¿no?, a ver, Lauro, Patricia, que es una amiga, ¿no?, su esposa, vamos a ver, después de esta derrota en las elecciones, ¿dónde nos vamos? ¿Nos vamos a Estados Unidos o nos vamos a España?
y salió que era España su camino, no era Estados Unidos, ¿no? Entonces fueron a España y pasado unos meses ya estaba en el 8º butaca de Real Academia Española sentados, reconocido como un gran literato lingüista. Y ahora vemos, ¿no? Es premio Nobel, etcétera. Ahora ya no lo puedo ver, ni es mi amigo. Se perdió en la publicidad. No, entonces también es para diagnóstico. Claro. ¿No? Entonces, para jugar esta hoja de coca hay que saber un código de anverso, reverso, acercamiento, sobreposiciones. Hay un código interesante que nosotros lo manejamos. Este código que lo estuvimos viendo y lo estuvimos estudiando con usted en el Diplomado de Medicina Tradicional. Así es. Nos lo explicó y lo podemos encontrar en su libro Cocaguán Katipasun. Ajá. ¿Qué significa Cocaguán Katipasun? Cocaguán Katipasun, Cocaguán Jabasun, ¿no? En nuestras civilizaciones la coca habla. Cuando le preguntes, con la coca podemos dialogar, podemos curar, podemos realmente confiar en ella, que nos puede decir dónde se encuentra lo perdido, etcétera. En ese sentido, vamos a conversar con la madre hoja de coca para que nos diga, a ver, cuál es el futuro que nos corresponde, más o menos así. Se puede hacer entonces la lectura de las hojas de coca, como usted me hizo a mí el domingo. Claro, el domingo. Sí, me leyeron las hojas de coca. Sí. Sí, sale que vamos a avanzar en este trabajo de promoción que estás haciendo. Es maravilloso y avanzaremos. Vamos a aterrizar octubre, noviembre, diciembre. Cerraremos realmente con buenas noticias, con buenos proyectos. Eso te espero. Muy bien, Lauro. Y don Lauro, aquí tenemos diferentes elementos que usted trajo para que las personas puedan conocer. Se reía y me decía, mire, hasta en Perú tenemos quechua, planta nativa, caramelo de coca. Sí, efectivamente. Es que las medicinas de nuestros pueblos han avanzado de acuerdo a la tecnología también occidental, ¿no? Lo tomamos en cuenta. Entonces la coca presentamos en caramelos, en harina y etcétera, ¿no? Y por otro lado, también otro tipo de medicamentos. Comenzamos a empacar a lo que podemos y comenzamos a vender. ¿Por qué? Porque hay un espacio muy grande que deja la medicina convencional en cuanto a la satisfacción de la curación de ciertas enfermedades. Entonces, en este contexto, aparece la medicina tradicional proponiendo también, como la medicina convencional, los medicamentos empacados, ¿ya? Como aquí, por ejemplo, sangre de grado. Nosotros ponemos una botellita y luego aquí cómo se usa, qué contiene, etcétera. Hablábamos de sangre de grado que hay en México, en el desierto, pero ustedes tienen otra. Usted me contaba que era distinta planta. Es distinto. Sangre de drago o sangre de grado también en la selva es como el plátano, árboles muy grandes. Nosotros en la noche hacemos un orificio, ¿ya? Y ponemos un recipiente para que toda la noche gotee, y luego después de recibirlo ponemos a las botellas. Es grande, pero aquí en México he visto, son plantas pequeñas. Sí, ¿no? Sí, y se usa la raíz. Y acá dice, uso tradicional, úlcera, antiséptico, cicatrizante de heridas externas de tipo corto, punzante. Es casi lo mismo que el uso que se le da a la sangre de grado o de drago aquí en México, de regenerador. Claro, con la diferencia de que esto, cuando nosotros podemos untarlo, ¿ya? Se pone como costra. Rápidamente el tejido o cualquier herida puede cicatrizarlo, ¿no? Entonces, en su uso, igual pasa con uña de gato. En México hay uña de gato, pero su espíritu es otro. Aquí lo tienen. Aquí también tiene uña de gato, el ungüento caracol. Claro. Por ejemplo, aceite de copaíba, uña de gato, aceite de soya. Vamos a probar en tu mano. Mire, aquí que me picó. A ver, vamos a curarlo. Mira, ahí te picó un zancudo. No, era estos que le dicen aquí como unas orugas verdes que hay en los árboles. Ya. Entonces, azotadores le dicen aquí en México. Mira, por ejemplo, aquí yo le unto y luego colocamos y de un momento va a colocarse blanco y con costra. Rápidamente puede cicatrizar. Ese espíritu de esta planta es totalmente distinto, ¿no? Entonces,
La medicina tradicional también, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las necesidades, va avanzando. Y creo que en algún momento, cuando se legalice, se organice mejor desde el Estado, yo creo que nuestra medicina va a ir por todo el mundo, ya con una buena presentación, apoyado por las instituciones universitarias, apoyado como usted y otros, como Said, ¿no? Que promueven todos los años, y a veces uno se frustra teniendo en cuenta que no encontramos eco. Hay mucha gente que lo utiliza, hay mucha gente que nos escucha, también están en favor de la legalización y el consumo adecuado de estas plantas. Sí, aquí veo algo que se consume mucho y que es muy requerido aquí en el norte de América, pero que es bien del sur, el agua florida. Sí, delicioso perfume, se usa mucho en las ceremonias y para sanar. Así es, para sanar. Pero otro perfume tenemos, excelente. Por ejemplo, aquí tenemos Pushanga. No lo conozco es una planta similar a las ferrohormonas que venden en Francia, en Alemania, ¿no? Un poquito, por ejemplo, al muchacho o a alguien de que estés enamorado, no voy a ponerte con esa intención, por favor. Lo pones en la mano, en el cuerpo, ahí mismo. Ay, don Lauro, tengo que tomar el autobús después. ¿Cómo voy a hacer? Sustancias y se acercan. Entonces, no hay problema. Hemos traído para las niñas de México, por ejemplo, para que le unten a los muchachos que se ponen los rejegos y dulces. Pregunta ahí, listo. ¿Cómo voy a hacer para volver hasta la casa ahora? Ahí los curamos. Y también veo acá otros remedios que usted tiene. Sí, estos son, por ejemplo, esta es la parte ritual. No hay dinero, dice que no hay, entonces la mano hay que curar, el billete hay que curar. Entonces, en la medicina tradicional se cura las monedas, las cosas, se cura la enfermedad, se cura la avaricia, muchas enfermedades sociales para eso se utiliza, son como amuletos. Aquí tenemos amuletos también, el que tiene estos amuletos para que le vaya bien en el amor, en el negocio, no estén tristes, etc. Hacemos con unas piedras ahí de la selva, unos granitos, sí, esa piedrita la conozco. Ese es el guairuro, que sí. se conoce de Amazonas. Sí. No, también este queda en el aspecto ritual, religioso, ¿no? Que acompaña al conocimiento técnico también. ¿La jicarita? La jicarita es para sacar la enfermedad. Por ejemplo, hay pensamientos obsesivos, tienen siempre las niñas de la ciudad, entonces sacamos esto, reventamos, sacamos ese pensamiento, reventamos. Sentimos donde hay enfermedad, y luego lo soplamos acá. Listo. Cada una de estas cositas tienen utilidad en la medicina. Entonces la medicina tradicional aparentemente no tiene herramientas, sí tiene herramientas para poder asumir en la terapia, en el diagnóstico de las enfermedades. Bueno, don Lauro, nos ha hecho entrar en un mundo nuevo, en el mundo de los Andes, en el mundo de su medicina, que usted más bien no es de los Andes, es de la selva, ¿no? Cuéntenos un poquito de su cultura rápido, porque casi nos queda un minutito. De la tradición de los Achán-Incas. Los incas tienen 4 regiones. Ajá. El Antisuyo, el Chinchaysuyo, el Collasuyo, por ejemplo, los aymaras, los quechuas y de la selva. Los incas han tratado de juntar estas 4 regiones. El Tagua, que es 4, Inti, el Sol, el Suyo, sí, entonces, que es la tierra. Así es, dentro de la concepción, como dices, somos un poquito mejores que los chinos en una concepción filosófica mucho más integral. Conocemos la unidad, que es la luna, el sol, la tierra, la montaña. Conocemos la dualidad, no solo nos quedamos en el yang y el yin, sino que arriba y abajo. Conocemos la tripartición, arriba, medio y abajo. Conocemos la cuatripartición, 4 rumbos, 4 lados, 4 elementos. Es decir, estamos hablando de una medicina totalmente integral, totalmente con un componente filosófico profundo. Así es. Entonces, la parte de donde vengo, soy de padres achán-incas, del Antisuyo, y madres quechuas, y sé hablar quechua. Mamacha imam sutiki, kay radiopi merimatzkanchik sumaqchata, Perú llaqtamanta mahamune, kay México llaqtaman, wawqiykuna hawaykuq, ¿no? Vengo del Perú para compartir con mis hermanos de México. Y traigo perfumes para que no estén tristes.
Lo único que le entendí es el sumaj. Sumaj es preciosa. Sumaj, díganos qué significa. Sumaj, preciosa. Sumaj o Michacuna, que en México ya está. Bonitas muchachas. Quisiera llevarme a la selva. Ahí tenemos problemas demográficos, ¿no? Peleamos en las comunidades nativas. Muchas veces puro hombres hay y no hay mujeres. De noche tenemos que entrar a robar a nuestras mujeres y traerlo. No hay que robarlas, hay que enamorarlas, don Lauro. No, es que no hay, no se consienten, hay pocos. Y quisiera llevarme de México bastante. Ayúdame a realizar una expedición. Bueno, vamos a usar un poco de esto entonces. De pusanga. Pusanga, es muy una bien. planta que se utiliza, ¿no? Para relacionar. Las hierbas se utilizan para armonizar. No como aquí los jóvenes están sufriendo, llorando, cantando con mariachis. Hay que repartir mucho pusanga. Tu perfume lo pones y la muchacha te sigue. Bueno, entonces vamos a quedarnos con los consejos de don Lauro, de darnos cuenta que la medicina, aparte de curarnos con las plantas, con el agua, con la tierra, también nos cura con la alegría. Sí, con la alegría. Y es algo muy importante que nos ha dejado también estas culturas de alta tecnología. Así que muchas gracias, don Lauro, por estar aquí. No, a ustedes, un placer muchas conocerlo. Muchas gracias a Said, a ti, a todos nuestros amigos que hacen posible, ¿no?, nuestra presentación aquí. Gracias. Muy bien. Gracias a todos y nos vemos el lunes a las 3 p.m., que va a ser la próxima programación. Cambiamos el horario para la semana que viene, lunes 3 p.m. Gracias.